Grabación. Listo. Entonces, a partir de este momento ya estamos grabando. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestra primera web del curso Competencias Ciudadanas. Nuevamente, por favor, ustedes me confirman si están viendo la pantalla con la presentación. Sí, señora. Listo. Bien. Entonces, bueno, inicialmente me presento. Mi nombre es Mónica Liliana Gil. Voy aquí a saltarme dos diapositivas. Mi nombre es Mónica Liliana Gil. Yo soy la directora del curso Competencias Ciudadanas. Y además de eso, estoy acompañando a gran parte de los estudiantes que hacen parte de este curso. Junto con nosotros se encuentra el profesor Gabriel Felipe Zambrano, que también está acompañando a algunos grupos. Sin embargo, el día de hoy pues voy a estar yo con ustedes. Vamos a dar como algunas explicaciones, algunas generalidades. Vamos a hablar de algunas dinámicas que tiene nuestro curso. Y por supuesto que va a haber un espacio para resolver inquietudes que se puedan presentar en el camino o que en este momento, digamos, que estén pasando. Si en algún momento alguno de ustedes llega a tener alguna pregunta, con muchísimo gusto puede levantar la manito o puede colocar en el chat y con muchísimo gusto yo les doy la palabra para que ustedes intervengan o para que hagan algún tipo de pregunta. Bien. Entonces, avanzando con nuestra presentación, lo que yo les indicaba hace un momento, iniciamos con ese saludo, vamos a hablar de algunas generalidades del curso y posterior a eso vamos a hablar de los contenidos que van a fortalecer todo el ejercicio que ustedes están desarrollando y han desarrollado dentro del curso y asimismo pues vamos a dar como algunas herramientas que son importantes, fundamentales para el desarrollo de lo que viene de aquí en adelante. ¿Bien? Entonces, bueno. Inicialmente yo quiero recordarles que cuando ustedes se vinculan a cada uno de los cursos, pues ustedes tienen que hacer un proceso de aceptar las normas y las condiciones del curso. En ese orden de ideas, yo no las voy a leer en este momento porque creo que todos las conocemos, pero sí me parece importante que las tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque hablan de algunas generalidades que tienen que ver con la conectividad, que tiene que ver con la manera como se evalúa el curso, que tiene que ver con la manera como me expreso, tanto en los foros colaborativos como en los correos internos y demás, y la responsabilidad que debemos tener frente a la parte del trabajo colaborativo. Voy a hacer un poco de énfasis en estas dos últimas porque digamos que sí hemos tenido comunicación con muchos estudiantes y digamos que no voy a decir que han sido groseros ni mucho menos porque no han utilizado vocabulario soez, pero sí es importante que como profesionales que nos estamos formando también hagamos uso de las normas de la etiqueta en el orden de ideas que cada vez que yo hago una intervención debo saludar, si por X o por Y razón hay algún tipo de intervención, pues hay que dar el agradecimiento. Si quieren hacer alguna solicitud, hay maneras de hacer solicitudes y discúlpenmelo como lo voy a decir en este momento, pero pues es como cuando le estamos enseñando a los niños pequeñitos cuando están hablando, a decir buenos días, buenas tardes, muchas gracias. Este tipo de cosas no se pueden perder en la dinámica de la vida. Y vuelvo y les digo, este curso es muy importante y es muy bonito porque nos estamos formando como ciudadanos. Y ojo, el ciudadano es aprender a convivir en sociedad y demás, y son como los primeros pasos que se tienen que dar. Yo quiero hacer como un llamado a esto, ¿por qué? Porque claro, nosotros nos estamos formando como profesionales y estamos abarcando un curso que se denomina competencias ciudadanas. Dentro de competencias ciudadanas, digamos que hay como unos temas muy específicos, muy puntuales, que tienen que ver con la norma, con la Constitución, con la Declaración de los Derechos Humanos, que tiene que ver con situaciones a las cuales nosotros nos podemos ver enfrentados y situaciones de la vida normal aquí en Colombia. Pero la raíz de lo que son las competencias ciudadanas, o mejor, la base de lo que son las competencias ciudadanas, pues tiene que estar también enfocado en el comportamiento que yo tengo. Tiene que estar enfocado en la manera como yo me expreso con los demás, porque desde ahí es cuando yo empiezo a compartir y a vivir en comunidad. Bien, entonces digamos que esto como para que lo vayamos teniendo muy en cuenta. Por eso me detengo y hago ese llamado. Y finalmente lo que tiene que ver con el trabajo colaborativo, porque ustedes saben que hay una parte de la actividad, tanto esta actividad como la actividad siguiente, que va a tener un componente individual, pero también va a tener un componente colaborativo. Y lo que debemos entregar colaborativo, pues es de bastante significado. Y es muy importante que empecemos a trabajar a tiempo. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros nos colgamos en el tiempo y hacemos intervenciones al final y terminamos afectando a los compañeros. De hecho, en este momento, digamos que han ocurrido o ya me han llegado comunicaciones de muchos estudiantes en donde me dicen, profe,
puedo hacer la entrega individual o profe, en el foro únicamente han participado 2 personas. Podemos hacer la entrega nosotros 2. Digamos que yo evalúo la situación o nosotros evaluamos la situación y decimos, listo, sí, entréguelo individual o entréguelo solamente entre 2. Pero tengan en cuenta que dentro de la dinámica de la universidad debe fortalecerse el trabajo colaborativo y no solamente dentro de la dinámica de la universidad, sino la dinámica de lo que son las competencias ciudadanas, porque las competencias ciudadanas también es el interactuar, el compartir con el otro, el tener buenas relaciones, el poder llegar a acuerdos. Ese tipo de cosas son muy importantes y no las podemos perder de vista. Bien, Karen, señora. Profe, cuando estás hablando de ese punto, ejemplo, pues yo dejé el mensaje y también le escribí un mensajito en el interno a una compañera y no dejó el mensaje, no dejó el contacto, entonces nosotros ya empezamos a trabajar con 2. Y si la persona aparece ya lo último, que trabaja individual o tiene que uno agregarla ya. No, digamos que por eso es que es muy importante que hablemos claro. Alguien me escribía por ahí en uno de los mensajes, profe, podemos hacer la entrega individual, ta, ta, ta. Yo les digo, digamos que para hacer este proceso, y ahí nos estamos adelantando, digamos que algunas generalidades del curso. Aquí tenemos que entrar en un proceso de negociación y en un proceso de llegar a acuerdos, porque todo esto hace parte de la dinámica de lo que son las competencias ciudadanas. En ese orden de ideas, ¿qué puede pasar? Yo no les estoy diciendo que no se puede, pero sí les estoy diciendo, venga, hagámoslo, pero hagamos las cosas bien. ¿A qué me refiero? A que yo voy a dejar un mensaje, lo que tú estás diciendo, yo voy a dejar un mensaje en el foro, voy a colocar que, venga, ha pasado X o Y días, ya debemos avanzar con el trabajo y lo que yo sugiero es pongamos un tiempo límite. Voy a hacer un ejemplo. Hoy es martes 19, demos plazo al viernes 22, creo que es algo así, bueno, al viernes, y si de aquí a esa fecha no hay comunicación, pues entonces el trabajo se va a realizar entre las personas que están en ese momento. En ese orden de ideas, ustedes, quienes están participando ahí, avanzan y no están obligados a vincular a nadie. ¿Por qué? Pues porque ustedes ya llegaron a acuerdos. Parte de este ejercicio es que ustedes deben ingresar al campus mínimo una vez a la semana. Y si ya miren cuántas semanas han pasado y tenemos estudiantes que no han ingresado, pues obviamente sería egoísta de mi parte decirles, no, no pueden avanzar, tienen que esperar a sus compañeros, no. Digamos que no es lógico por respeto a ustedes, que son quienes están participando y quienes están desarrollando las actividades a tiempo. Si es claro, Cari. Cari. Sí, señora. Listo. Bien. Entonces vamos a avanzar. Eso para que lo tengamos presente. Son como algunas generalidades que me parece que son importantes mencionarlas dentro de la dinámica y el desarrollo del curso. Bien, aquí hay algo bien importante y es que recordemos todo lo que tiene que ver con nuestra agenda del curso. Nosotros ya terminamos una actividad inicial, una actividad en la cual tuvieron básicamente 2 semanas y pudieron avanzar en su ejercicio. Esta primera actividad fue una actividad individual que ya está calificada en su totalidad. En este momento estamos en el desarrollo de la actividad, de la primera actividad de la fase intermedia y en este momento van corridos 19 días de trabajo. Tenemos pendiente todavía 22 días para que, digamos que en este momento, ¿qué es lo que se espera? Que ya mínimo hayan avanzado en esa parte individual y empiecen a llegar a acuerdos para el trabajo colaborativo. Bien, entonces eso como para que lo tengamos presente. Ya ahorita vamos a hablar de la dinámica de la actividad, de lo que exige, pero sí es muy importante que organicemos un trabajo y que ese trabajo sea evidenciado en el foro colaborativo. ¿Por qué? Porque de esa manera es la manera en la cual a ustedes se les va a calificar. Y ya digamos que coloco la agenda, no solamente por mencionar esto, sino por mencionar que la siguiente actividad, la de la unidad 2, también van a tener aproximadamente 42 días para desarrollar su actividad y que la actividad final, ojo, hago mucho ruido y mucho énfasis en ello, la actividad final es una evaluación cuestionario, es decir, no van a tener que hacer una actividad, no van a tener que desarrollar un trabajo, no van a tener que ir al entorno de entregas a hacer la entrega de un documento, no. Ustedes tienen que desarrollar un cuestionario en el cual ustedes van a responder unas preguntas, van a tener 90 minutos para responder unas preguntas, pero bueno, digamos que muchos de ustedes ya saben cómo es esa dinámica. Pero lo más importante, las fechas son muy diferentes a cuando ustedes tienen que hacer una actividad, una entrega final de POA, donde es una prueba objetiva abierta, es decir, una actividad, un trabajo. Aquí en este caso,
fíjense que la actividad cuestionario solamente va a estar habilitada 2 días, es decir, durante 48 horas seguidas. Se va a abrir la actividad, es decir, el cuestionario, el día 2 de diciembre y se va a cerrar el día 3 de diciembre, sábado y domingo. Yo creo que para ustedes esto no es desconocido porque en muchos casos hay POC, pero sí hago énfasis, ¿por qué? Porque resulta que muchas veces cuando nosotros estamos en la dinámica, pasa la fecha y muchos estudiantes empiezan a escribir, profe, lo que pasa es que yo no alcancé a entregar la actividad, lo que pasa es que yo no sabía que la fecha era esta. Por eso desde hoy quiero empezar a hacer alertas que las fechas son estas porque no se va a dar apertura dentro de otras fechas para el desarrollo de la actividad. Bien, listo. Eso como para que tengamos presente lo que tiene que ver con la agenda del curso. Digamos que entre la atención sincrónica ha ocurrido algo y es que, ay, me disculpa que se me corrió el cuadrito, pero dentro de la dinámica del curso ha ocurrido algo y es que muchos de ustedes no hacen uso de esta herramienta. ¿Qué es esta herramienta? Pues la atención sincrónica en la cual ustedes pueden escribir, preguntar, indagar y pues digamos que van a tener la respuesta de su tutor. En ese caso, quiero compartirles el horario de atención del profesor Gabriel. La atención de él es lunes, martes y viernes de 2 a 4 de la tarde. En mi caso, yo estoy disponible de lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde. Sin embargo, no significa de que ustedes quizá no puedan tener alguna otra inquietud. Esto lo colocamos por el requisito porque hay que colocarlo porque nosotros tenemos que establecer un horario de atención. Sin embargo, en mi caso, yo estoy conectada mínimo desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Obvio, hay días en que este horario de atención, por supuesto que es mucho más extendido, pero creo yo que ese es el horario prudencial para hacer algún tipo de consulta. Si ustedes quieren consultar, si ustedes tienen alguna pregunta, háganla. Miren que estas herramientas son para que ustedes hagan uso de ellas, para que si ustedes tienen alguna pregunta, pues háganla. Digamos que son herramientas que se les brinda y que en muchos casos ustedes como estudiantes no hacen uso de ellas. Y finalmente, el equipo de Teams, que es el equipo en donde yo los vinculé a todos, en donde en este momento estamos todos y en donde ustedes también pueden hacer algún tipo de consulta. Y de hecho, yo podría decir que si yo no puedo responderles en su momento, muchos de sus compañeros leerán y si saben la respuesta, pues podrán responderlo. O podrán multiplicarse las preguntas, también puede pasar. Pero sí es importante hacer el llamado a que hagamos uso de esos medios de comunicación que están establecidos para atenderlos a cada uno de ustedes. ¿Listo? Bien. Voy a avanzar. Bueno, hasta ahí cómo vamos. Ahí yo ya terminé de hablar de las generalidades del curso. ¿Hay alguna inquietud al respecto? ¿O clarísimo? Bien, creo que no hay preguntas. Entonces voy a avanzar. Listo. Aquí voy a hablar un poquitico de lo que era la actividad inicial. No por decirles, venga, tenían que hacer esto o lo otro, no, sino porque es necesario que aclaremos para que nos quede absolutamente claro a todos. Aquí en este caso, fíjense que estamos hablando que las competencias ciudadanas, como su nombre lo dice, no es una sola competencia, sino son competencias, vienen siendo 4. ¿Cuál es la idea y cuál es el ejercicio de este curso? Que ustedes desarrollen estas 4 competencias. Entonces, yo quiero hacer un pequeño alto para que hablemos y entendamos la importancia de cada una de ellas. Resulta que la primer competencia, que es la que muchas personas le dan más peso a esta, no significa que sea más importante. Es la base. Sin embargo, sí es importante que la pensemos de la siguiente manera. La competencia cognitiva es esa competencia que, valga la redundancia, hace que yo como estudiante logre desarrollar unos procesos mentales, algunas capacidades dentro de las cuales a mí me indica que yo debo tener conocimientos. Es decir, ojo, por eso es que les digo que muchas personas piensan que esta es la competencia más importante porque es la base. Sin embargo, no debe ser eso. Entonces, aquí quiero hacerle la invitación, que dentro del curso a ustedes se les plantean unos documentos, se les plantean unas herramientas como el OBI, los OVA, el recurso gamificado que ustedes encuentran en el TBL.
Estos son recursos con los cuales no solamente se espera que ustedes hablen del tema de la migración, de los derechos, de los deberes, de las prácticas democráticas, de los mecanismos de participación ciudadana. No, no solamente que se queden con este concepto, sino que vayamos un poco más allá, la interioricemos, la comprendamos y la apliquemos en diferentes contextos. Entonces, fíjense que aquí lo que me están diciendo es, venga, yo debo conocerlo, es decir, yo el tema lo debo conocer, la teoría la debo conocer, pero es más importante el proceso cognitivo que yo puedo desarrollar en mi cabecita para lograr dar respuesta a ciertas situaciones que se pueden presentar en la vida cotidiana. Y fíjense que esa es la razón por la cual este curso de competencias ciudadanas es un curso que no solamente sea para un tipo de programa, es decir, no es solamente para docentes, no es solamente para ingenieros, no es solamente para agrónomos, etcétera, etcétera, sino que es un curso que es interdisciplinar porque no solamente es para profesionales, sino que es para ciudadanos. Esto para que lo tengamos presente. Por el otro lado, encontramos las competencias emocionales, que, ojo, digamos que el mismo nombre lo dice, es esa habilidad que yo debo tener para manejar ciertas situaciones. ¿Y por qué manejarlas? Porque es que en muchos casos yo puedo dejarme llevar por el momento, ya sea por un mal genio, ya sea por alguna sensibilidad, ya sea porque sea algo que me toca el corazón y quizá yo me doblegue. No, es esa capacidad para yo poder identificar una situación y tomar decisiones de manera objetiva más no subjetiva. ¿De acuerdo a qué? Al manejo, por supuesto, de mis emociones. Es por eso que aquí en competencias ciudadanas uno tiene que confrontarse con muchas situaciones. Y por eso ustedes se van a dar cuenta más adelante que lo que nosotros trabajamos es, venga, póngase en X o Y situación, Y condición y tome una postura con respecto a algo. Las competencias comunicativas, pues vuelvo y le digo, también su nombre lo dice, y es cómo yo puedo comunicar cierta situación. Yo se les voy a poner estos términos. Quizá yo puedo entender muchas cosas, pero para mí es difícil compartirlo, comunicarlo. Y fíjense que esto pasa, por ejemplo, como en el inglés. En el inglés, quienes manejan el idioma del inglés tienen que desarrollar varias competencias, dentro de las cuales está la lectura, la escritura, la escucha y el habla. ¿Cierto? Y digamos que dentro de ellas son las competencias que se manejan. Fíjense que en competencias ciudadanas pasa exactamente lo mismo. Y una de ellas es poder comunicar. Vuelvo y les digo, pueda que yo tenga una inteligencia así bárbara, yo tenga todos los conocimientos, yo puedo analizar muchas cosas, pero si yo no las sé transmitir al otro, pues digamos que es un poco complejo. Y finalmente tenemos la competencia integradora, que es la articulación de ellas. Es decir, el estudiante que desarrolla la competencia integradora es porque desarrolla procesos cognitivos, maneja sus competencias emocionales o maneja sus emociones y puede transmitirlas. Esa es la persona que puede desarrollar las tres competencias, perdón, que vendría siendo las competencias integradoras. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien. A mí me gusta que hablen, no me dejen hablar sola. Al menos una manito. Arriba, abajo. ¿Me escuchan? Profe. ¿Me escuchas, Dirlay? Sí, señora, yo te escucho perfecto. Listo, listo. Sí, porque es que me dejan hablando sola y no me gusta. Bueno, Kevin tiene alguna pregunta, señor Kevin. Me está diciendo que sí. Creo que está diciendo es que sí porque no me habló. Entonces voy a avanzar. Listo. Resulta que dentro de lo que se les solicitaba a ustedes también había algo y era como que nosotros aclaráramos unos conceptos, ¿cierto? Y que era parte del cuadrito de la matriz que ustedes estaban desarrollando, que estaban diligenciando. Resulta que hay alguna de ellas que me dice, venga, ¿qué son los derechos y qué son los deberes? Esto hace parte de preguntas básicas que es muy importante que todos los conozcamos. Ojo, los derechos, no, usualmente uno dice, venga, ¿cuáles son sus derechos? Entonces, el derecho es lo que yo puedo hacer, ¿cierto? O ese beneficio que yo tengo. Pero fíjense que aquí, ya hablando en un concepto un poco más elaborado, los derechos son esas garantías constitucionales en las cuales a mí, dentro de mi país, el Estado me está garantizando algunos beneficios, ¿cierto? O algunas condiciones. Entonces, sí es muy importante que ustedes lo tengan presente porque son garantías constitucionales. ¿Por qué? Porque están establecidas en el documento maestro o en ese documento, la Carta Magna de nosotros, que pues vendría siendo nuestra Constitución Política de Colombia.
Y por el otro lado encontramos los deberes. Los deberes no es lo que yo tengo que hacer, no, es la responsabilidad que yo tengo. Porque, ojo, fíjense que vuelvo y les digo, es algo muy similar que cuando uno está formando, uno está educando un hijo. Cuando uno le dice, venga, es que es una responsabilidad. Es diferente decir una obligación a una responsabilidad. Porque una obligación, valga la redundancia, es cuando a mí me están presionando para que yo lo haga, es cuando a mí me obligan, mientras que una responsabilidad es lo que yo hago porque sé que tengo que hacerlo, porque sé que está bien y porque sé que eso obedece a que yo estoy conviviendo en comunidad y el convivir en comunidad me exige a mí ciertas condiciones. Entonces, fíjense que los derechos y los deberes responden es a ello. Luego yo les preguntaba o yo les colocaba qué se establece en el artículo 12 de la Constitución Política de Colombia. Y aquí fíjense que nos hablan de digamos que algo muy puntual que tiene que ver con la desaparición forzada y digamos que algunos tratos o condiciones que son particulares o aquí en Colombia hemos hablado durante muchos años del flagelo del secuestro, del flagelo de todas estas condiciones que nosotros hemos vivido a través de muchos años, pero muchos de nosotros ni siquiera sabemos por qué eso no está bien. O sea, sabemos que no está bien porque es terrible, porque la persona muere, porque la secuestran, porque la maltratan, porque etcétera, etcétera. Pero fíjense que cada una de las condiciones que nosotros vivimos y que van en contra de la norma están establecidas en algún lado. Entonces, esto es como para que tengamos en cuenta un solo ejemplo. No es que haya una actividad muy puntual sobre desaparición forzada, sobre, digamos que este tipo de maltrato y demás, no, sino es un ejemplo, porque vuelvo y les digo, porque es algo que nosotros hemos vivido en la cotidianidad en el país. Y finalmente, luego me hablan de cómo es esa clasificación de los derechos en Colombia. Entonces, fíjense que aquí en Colombia, y aquí vamos a hablar un poquitico más, vamos a ir un poquitico adentrándonos en la actividad que viene y la que ustedes están desarrollando en este momento. Resulta que la Constitución Política de Colombia es nuestra Carta Magna y en la Carta Magna se establece absolutamente todo. Los decretos, las normatividades, ya sea departamentales, nacionales, municipales, todas y hasta más pequeñitas, todas deben obedecer a esa Carta Magna, a esa Carta Grande. Entonces, fíjense que no hay ningún decreto en el país aprobado que vaya en contra de lo que dice la Constitución Política de Colombia. Eso para que lo tengamos presente. Pero inicialmente yo les decía a ustedes, venga, ¿cuál es la clasificación de sus derechos? Entonces, fíjense que cuando uno habla de derechos en Colombia, solamente quédense con este grupo de derechos. ¿Por qué? Porque es que resulta que en Colombia están los derechos fundamentales, que son los que aplican sobre la persona, están los derechos sociales, económicos y culturales, que es los que aplica sobre el conjunto, sobre la sociedad, y están los derechos colectivos y del medio ambiente, que son los que tienen algún efecto de contexto. Espero que se comprenda de esa manera. Y es muy importante que tengamos en cuenta eso. ¿Por qué? Porque muchas veces a mí me dicen, venga, ¿cuáles son los derechos o cuál derecho le están violentando? Bueno, ya en la siguiente actividad ustedes se van a dar cuenta que hay un ejemplo mucho más puntual al respecto. Pero es muy importante que nosotros sepamos a dónde acudir. Mire, en muchos casos a mí me pueden ocurrir cosas en las cuales yo siento que me están violando mis derechos, en las cuales yo siento que está pasando algo que no debe ser legal, que no debe ser correcto, y yo tengo que tener los argumentos para saber cómo voy a proteger mis derechos. Y ojo, el primero es sabiendo qué es un derecho y en qué parte está y a qué hace referencia. Entonces, esto es como la contextualización. Derechos fundamentales, artículo 11, el artículo 41, los derechos sociales, económicos y culturales del 42 al 77 y los colectivos y el medio ambiente del 78 al 82. ¿Listo? Eso así como la generalidad. Luego yo les decía, venga, ¿cuál es la organización del Estado en Colombia? Entonces, fíjense que a uno desde el colegio, cuando a uno le dan Constitución Política de Colombia o cuando a uno le dan democracia, que así es como se denomina en los colegios, a uno le dicen, venga, ¿cómo es la organización del Estado en Colombia? Y a uno le dicen, la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial, y para de contar. ¿Y quién es la cabeza del Estado? El presidente de la República. Punto, para de contar. Pero muchos de nosotros no sabemos cómo se reglamenta eso o en dónde eso está establecido. Entonces, ojo, ¿en dónde está establecido? También en la Constitución Política de Colombia. Entonces, fíjense que aquí me están diciendo que la rama ejecutiva, y aquí me dicen presidencialista, porque así es como nosotros nos regimos. Y dice que en el artículo 189 es en donde dice o en donde se establece que el presidente de la República es el jefe del Estado, es el jefe de gobierno y es esa suprema autoridad administrativa. Entonces, fíjense que estamos dando respuesta a lo que ya sabíamos y es que hay un máximo jefe, pero mire que aquí es en donde está
sustentado. Es decir, a mí en donde me dicen, por ejemplo, que en ese momento tenemos un presidente y que ese presidente es la máxima autoridad, en la Constitución, en ese artículo que les estoy mencionando. Por otro lado, encontramos la rama legislativa. ¿Cuál es la rama legislativa? Donde están los congresistas y el Senado de la República, pero va mucho más allá. La rama legislativa efectivamente es el Congreso de la República, que es el Senado y la Cámara de Representantes, porque el Congreso de la República es bicameral, son dos cámaras, y eso está establecido en el artículo 150, en donde además de eso me están diciendo que el Congreso es a quien le corresponde hacer las leyes, es decir, quien aprueba, rechaza o deroga leyes. Aprueba cuando dice sí, funciona, vamos, rechaza cuando dice venga, esto no va para ningún lado, o deroga, es decir, esta ley ya no funciona, existe, pero ya no funciona. Bien. Y finalmente tenemos la rama judicial, que la rama judicial uno dice la policía, el ejército. Pues no, resulta que la rama judicial es quien administra la justicia, es quien hace las veces de hacer, por decirlo de alguna manera, la norma en donde dice cómo debe ser la justicia y quien juzga. Ojo con lo que les voy a decir. El ejército y la policía no hacen parte de la rama judicial. El ejército y la policía hacen parte de la rama ejecutiva. Es por eso que el máximo líder, el máximo jefe de las Fuerzas Armadas en Colombia, pues también viene siendo el presidente de la República. Bien, hasta ahí, digamos que es lo que nosotros decimos como la organización del Estado en Colombia. Sin embargo, en Colombia existen otras entidades o existen otras dependencias que también son importantes y que también hacen parte de esta organización. Unos son los cuerpos consultivos o los órganos consultivos en el cual está la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, tribunales, jueces, juntas administrativas de justicia, que es lo que ellos hacen. Ojo, miren lo que dice el nombre. Son los consultivos, es decir, son estas instituciones, estas entidades a las cuales se les consulta sobre temas específicos y quienes toman decisiones a la luz de lo que dice la Constitución Política de Colombia. Ojo, esos órganos consultivos no toman decisiones o no hacen las leyes, porque quien hace las leyes es la rama legislativa, perdón, autorizado por el presidente de la República o sancionado, que es así es como se denomina. Los cuerpos consultivos hacen que eso se cumpla, interpretan la ley, miren que por eso es que digamos que quienes estudian derecho o los abogados, por eso es que ellos tienen que hacer como tanto énfasis en ello y por eso es que ellos leen tanto y por eso es que ellos tienen que interpretar tanto la ley, porque digamos que entenderla no es tan fácil, pues para quien no es un abogado, para un ciudadano civil como nosotros. Entonces, en ese caso, fíjense que cuando hay situaciones así muy controversiales, a estas entidades o a estas instancias es en donde se acude. Y además de eso, también encontramos los cuerpos de control. ¿Cuáles son los organismos de control o cuáles son ellos? Pues está la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, que ellos son quienes controlan. La Contraloría, valga la redundancia, controla proyectos, desarrollos, ejecución. La Procuraduría, recursos del Estado y la Defensoría del Pueblo, pues quien defiende los derechos de los ciudadanos civiles y que digamos que acudir como a otras instancias o que nos lleva a acudir a otras instancias. Y ahora sí, finalmente, aquí me parecía importante que nosotros aclaráramos esto, porque resulta que a uno le dicen, venga, Colombia es un país y uno dice sí. Colombia es un estado, sí. Colombia es una nación, sí. Pero resulta que si uno mira, país, estado y nación no es lo mismo. País es el territorio, es decir, ese territorio que se delimita en el mapita de Colombia que nosotros siempre hacemos, ¿cierto? ¿Cuál es el Estado? Son esas instituciones que regulan el poder y demás. Entonces, en ese caso, lo que les acabo de mencionar, rama ejecutiva, legislativa, judicial, cuerpos consultivos, órganos de control. Ese es el Estado. Y finalmente, ¿cuál es la nación? Pues nosotros, los colombianos, los habitantes, la población. ¿Bien? Listo. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Pero no me dejen hablando solita. Bien, profe. Listo, clarísimo. ¿Ayuda a aclarar cosas? Bien, profe, sí, claro todo. Listo. Bien, entonces vamos a ir avanzando. Ya hasta aquí llegué como con esa contextualización, porque claro, ustedes diligenciaron esa matriz y ustedes lo hicieron observando un video, pero obvio, digamos que hay ciertas cosas que requieren una explicación para que quede mucho más clara. Yo espero que hasta ahí vayamos quedando claros. Listo.
Ahora sí vamos a hablar de, digamos que el tema que nos corresponde ahorita para la actividad que estamos realizando nosotros en este momento, que es muy importante que la tengamos en cuenta. Bien, lo primero es, cuando uno va a hablar de la norma en Colombia, así como yo les digo a ustedes, venga, aquí en Colombia no hay un decreto, no hay una norma que se salga de la norma de la Constitución Política de Colombia, sino que todas deben estar en torno a lo que dice la Constitución Política de Colombia. Y si este decreto está en contra de la Constitución, pues este decreto sencillamente digamos que no tiene validez por más aprobaciones y demás que se tenga, ¿cierto? Porque la norma de normas es la Constitución Política de Colombia. Pero ojo, eso pasa al interior de Colombia. Pero resulta que Colombia también no se inventó la Constitución Política de Colombia porque hoy se me ocurrió y la hice. No, digamos que nosotros también giramos en torno a un documento macro. ¿Cuál es ese documento macro? Pues esa Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bien, aquí hay que tener en cuenta como una pequeña contextualización. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue elaborada por allá en 1948. ¿Quién me dice por qué fue en ese año? ¿Alguien sabe? ¿Quién me dice? ¿Nadie sabe? No me dejen hablando solita. ¿Versalles? No, bueno, digamos que sí y no. Históricamente fueron dos tratados de Versalles, finalizando la Primera Guerra Mundial y finalizando la Segunda Guerra Mundial. Pero fíjense que aquí yo ya les estoy avanzando y estoy dando como indicios de por qué fue en ese año. Una respuesta más puntualita. Ya les ayudé. Fue luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Exacto, fue apenas finalizó la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque resulta que si uno mira las dos guerras, digamos que tuvieron miles de muertos, pero resulta que los muertos que hubo durante la Primera Guerra Mundial fueron muertos que obedeció digamos que a las bombas que se lanzaban, a los mismos enfrentamientos de la población, a, a la guerra química que hubo en su momento. Pero resulta que no fue, digamos, que así como que yo estuviera atacando a una persona directamente, sino que fue a un grupo o una población en específico. ¿Qué ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial? Pues todos ustedes saben que durante la Segunda Guerra Mundial el caos o lo más complejo que hubo durante este periodo, pues fue todo lo que tenía que ver con los campos de concentración. Y en los campos de concentración fue muchas las personas que murieron, que fue un ataque directo sobre las personas, ya no fue como sobre el grupo social, sino que los tildaban. Me disculpan el ejemplo, llegan y decían, venga, Hilda, usted es judía, usted no sirve, digamos que no es una raza apta para vivir hoy en día. Darcy, usted no es una raza apta. Y digamos que empezaban a clasificar y ya aplicaban directamente sobre las personas. Es por eso que finalizando la Segunda Guerra Mundial se crea esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, que como su nombre lo dice, es cuando el mundo declara que esos derechos se deben proteger para todo el mundo. Sin embargo, hay algo a tener en cuenta y es que quien hace esta Declaración de los Derechos Humanos, fíjense que aquí nos están diciendo que es representante de todas las regiones del mundo. Sin embargo, fíjense que fue ese grupo que se conformó con la Asamblea General de las Naciones Unidas, es decir, con la creación de la ONU, que también, valga la redundancia, se crea para este año. Entonces, ¿qué ocurre? Que no todos los países del mundo tristemente hacen parte de la ONU. Aproximadamente son 182 países y no todos los 182 países hacen parte de la ONU. Sin embargo, para volver a nuestro contexto, para no quedarnos en la parte histórica, sin embargo, para volver a nuestro contexto, nosotros, Colombia, somos uno de esos países que estamos asociados a la ONU y que por estar asociados a la ONU, a ser parte de la ONU, pues nosotros también nos regimos sobre esa Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bien, ahora, para que entremos un poquitico más en lo que es esta declaración, fíjense que yo voy a contextualizarlo de la siguiente manera porque muchas personas no lo saben. Resulta que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento cortico que quienes ya han avanzado en el ejercicio de esta actividad ya han podido evidenciar que son solamente 30 artículos y que son artículos corticos, concreticos, en donde se logra entender de manera muy práctica, muy rápida, en la cual están mencionando esos derechos que no se le deben violar a ningún ciudadano, que no se le deben violar a ningún ser humano.
Y fíjense que estos derechos, se dividen en derechos de primera generación, segunda generación y tercera generación. ¿A qué hace referencia? A los derechos que caen sobre la persona, sobre un grupo social o los que tienen algún tipo de efecto del contexto, que es lo mismo que yo les mencionaba aquí a ustedes. Ay, ¿dónde? Aquí. Mire, fíjense que aquí yo les decía a ustedes. ¿Cómo es que se clasifican los derechos? Unos son la persona, que son los fundamentales, otros sobre los sociales, económicos y culturales, y finalmente los colectivos y el medio ambiente. Entonces, si ustedes se fijan, es esta misma clasificación que se tiene acá. En este momento, aquí no los tenemos clasificados, sino que los tenemos todos, pero sí es como para que los vayamos evidenciando, los vayamos conociendo. Esta imagen, esta infografía me pareció muy bonita porque siento que es bastante diciente. Por supuesto, no es una infografía mía, no es una infografía elaborada por mí, pero sí me parece que es muy puntual para que lo entendamos. Bien, aunque el documento no es tan extenso. Discúlpenme un segundo. Qué pena con ustedes, es que me timbró el teléfono. Disculpen. Bueno, ya teniendo en cuenta eso, es como esa generalidad para que nosotros identifiquemos y conozcamos, pero vuelvo y les digo, aquí lo importante de este ejercicio, y les estoy dando pautas para el desarrollo que ustedes tienen para el trabajo que ustedes tienen que desarrollar. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos se dividen por generaciones, primera generación, segunda generación, tercera generación. Esto para que lo tengamos presente. Y son solamente 30 artículos. Ahora, hay algo que también me parece importante que lo tengamos presente. Si ustedes se dan cuenta, son 30. Si ustedes se dan cuenta y se devuelven acá, ¿cuántos derechos fundamentales hay en Colombia? Suman, resten, multipliquen, dividen. ¿Cuántos hay? 30. Son solamente 30. 30. Exacto. Entonces, si ustedes se fijan que en Colombia existan 30 derechos fundamentales, tiene una razón de ser. Y vuelvo y les digo, nosotros nos regimos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, todo esto tiene un sentido, y vuelvo y les digo, aquí ya les estoy dando pautas para el desarrollo del trabajo que ustedes tienen que hacer, porque ustedes tienen que remitirse a este y a otros documentos de los cuales les voy a hablar a continuación. Entonces, miren, acá esta diapositiva, digamos que aquí coloqué los otros dos documentos, que, ojo, yo se los coloqué en la guía como dos documentos, pero no son dos documentos, es el mismo documento, solamente que el segundo es la parte inicial de la Constitución Política de Colombia. Entonces, fíjense que lo que ustedes deben hacer es leer, digamos que además de leer los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, deben hacer lectura del preámbulo. Y ojo, ¿qué es el preámbulo? Digamos que para los trabajos que nosotros en muchas ocasiones realizamos y demás, el preámbulo es la misma introducción, digamos que es en donde me dicen qué es lo que va a ocurrir o qué es lo que yo voy a encontrar de aquí en adelante. Y fíjense que es muy cortico, es lo que ustedes tienen en pantalla, no es más largo, no es más extenso, es lo que está dentro del cuadrito amarillo. Y fíjense que a mí me gusta mucho porque es que es muy diciente, porque digamos que es muy puntual. Mire, dice que dentro del preámbulo dice que en el ejercicio del poder soberano representado por las delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyentes invocada por la protección de Dios, fíjense de algo que es bien importante. Aquí ya están diciendo que hay unos delegatarios que están representando algo que es soberano. Lo que es soberano es lo que es inviolable, ¿cierto? Entonces, y fíjense que están hablando de representantes, pero también están diciendo invocado por la protección de Dios. Desde ahí ya están diciendo que nosotros somos un país católico por naturaleza. Y fíjense que este pedazo o este tipo de cosas es para que nosotros vayamos un poquitico más allá y que las analicemos y no solamente, ay, sí, y ahí dice, o sea, tomarlo hacia la rápida. No, la idea de estos ejercicios es que los analicemos. Es por eso que si ustedes se fijan, lo que yo les estoy solicitando son cosas cortas, cosas concretas, porque sí es importante que tengamos esa interiorización. Ojo, dice que con el fin de fortalecer la unidad de la nación, es decir, de la población, y asegurar a nosotros, los integrantes, la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad, la paz dentro de ese marco jurídico y democrático. Entonces, fíjense que para no quedarme más en ello, lo que nos está diciendo el preámbulo es en qué se va a englobar nuestra Constitución, ¿cierto? Eso es bien importante que lo tengamos presente.
Y finalmente, yo les solicito que hagan lectura del título 1. ¿Qué es el título 1? Si ustedes se dan cuenta, el título 1 no está acá dentro de lo que yo les estoy solicitando. Pero también, si ustedes se dan cuenta, yo les estoy solicitando aquí en este recuadro a partir del artículo 11. ¿Qué pasa con los anteriores? Pues los anteriores artículos obedecen al título 1. Y el título 1, valga la redundancia, se titula de los principios fundamentales. Es decir, ¿cuáles son los principios de Colombia como país, Estado y nación? Porque aquí hace referencia al territorio, a las entidades y a la población. Y aquí en este caso, fíjense de algo bien chévere. Yo ya les voy a compartir esta presentación que me parece que también me quedó como interesante para que la puedan consultar. Fíjense que si yo doy clic aquí, ay, hijo de madre, pero es que creo que, permítanme, dejo de compartir y vuelvo y comparto toda la pantalla para que se me abra. Si yo doy clic acá, no me abrió así. Si yo doy clic acá, fíjense que aquí estoy diciéndoles que el título hace referencia a la Constitución Política de Colombia. Y fíjense que aquí me parece, esta página me parece muy chévere porque miren, me están colocando el preámbulo y además de eso me empieza a colocar cada uno de los títulos y aquí está absolutamente toda la Constitución. ¿A qué vamos a hacer referencia en esta actividad? Solamente al preámbulo y al primer título, que es el que yo les decía, de los principios fundamentales. Bien, eso por un lado. Por otro lado, miren qué chévere lo que les estoy mostrando o lo que yo les voy a hacer a continuación. Si yo doy clic donde dice artículo 1, solamente me va a mostrar lo que dice el artículo 1. Y aquí en este caso, ¿qué van a hacer ustedes? Y digamos que para ir adentrándonos un poquito, pues tenemos que analizar lo que dice en cada uno de esos artículos. Yo solamente en esta oportunidad, por cuestiones de tiempo y demás, me voy a quedar con lo que dice el artículo 1 y quiero que por favor lo entendamos muy bien y procuremos hacer exactamente el mismo ejercicio con los 9 artículos que vienen de aquí en adelante. Bien. ¿Qué dice el artículo 1 de la Constitución Política de Colombia? Dice, Colombia es un Estado social de derecho. Oh, fíjense que de aquí ya empezó a decirme algo. Estado social de derecho, ¿qué significa? Que para la sociedad, toda la sociedad se fija, se resalta o recae sobre derechos. Es decir, de ahí en adelante nos están diciendo que la población tiene derechos. Es lo primero que está diciendo Colombia. Luego dice que estamos organizados en forma de república unitaria. Ah, es decir, nosotros tenemos solamente un líder en Colombia. Claro, tenemos unos liderazgos zonales, por decirlo de alguna manera, que vendrían siendo los departamentos, los municipios, pero aquí en este caso, fíjense que el poder recae sobre una sola persona y ahí lo está diciendo. Pero también me dice descentralizada. Ah, descentralizada, o sea que tenemos un gobierno central, pero ese gobierno central también está descentralizado. Es decir, claro, en el centro del país, por decirlo de alguna manera, en la capital del país, está el presidente de la República, pero tenemos otras personas. ¿Quiénes vendrían siendo? Aquí en Colombia, digamos que hay diferentes clasificaciones. Nosotros los ciudadanos cotidianamente conocemos que tenemos los departamentos, que son los 32 departamentos con los que cuenta Colombia, ¿cierto? Y cada departamento pues tiene sus municipios. Pero resulta que no es solamente eso. En Colombia, yo creo que si yo les digo a ustedes regiones naturales de Colombia, ustedes me van a decir, ah, claro, la región andina, la región pacífica, la región Caribe, Orinoquía, insular y Amazonía. Claro, ustedes me van a decir, esas son las regiones que tiene Colombia, pero resulta que esas son, como su nombre lo dice, regiones naturales que se clasifican por algunas condiciones naturales, pero resulta que nosotros también tenemos regiones administrativas y también tenemos regiones económicas. Entonces, fíjense que es a eso a lo que hace referencia con descentralizado. No solamente departamento, no solamente municipio, también tenemos unos tipos y unas clasificaciones de regiones. Pero nos está diciendo, con autonomía de sus entidades territoriales. Ah, ok. Cada una de esas entidades territoriales es autónoma también. ¿A qué hace referencia esa autonomía? Pues que claro, digamos que está el presidente de la República, voy a ponerlo en estos términos, y el presidente de la República no manda a los gobernadores, no. El gobernador puede tomar decisiones sobre su territorio siempre y cuando vaya con la norma o con la ley que pues vendría siendo la Constitución Política de Colombia, ¿cierto?
que nos dice que somos democráticos, participativos y pluralistas. ¿Qué significa? Democráticos, hacer uso de los mecanismos de participación democrática. Y aquí me voy a adelantar algo a la actividad que viene más adelante, es decir, no la actividad paso 2, sino la paso 3. Cuando me hacen referencia a esos mecanismos de participación democrática, es el voto, plebiscito, referendo, consulta popular, iniciativa legislativa, revocatoria del mandato, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Ahí me están mencionando que no solamente es el voto, sino que son otras en las cuales participamos nosotros los ciudadanos, y cuando me dicen que es pluralista, es decir, no solamente elegimos a una persona, sino que elegimos a varias. Esa es la razón por la cual nuestro Congreso de la República está conformado por varias personas. Los consejos municipales o distritales, o bueno, digamos que cada una de las ciudades está conformado por diferentes personas. ¿Bien? Eso para que también lo dimensionen. Fundada en el respeto de la dignidad humana, es decir, en lo que nosotros nos fundamentamos es en la dignidad humana, y esa es la razón por la cual nosotros tenemos esos derechos fundamentales que están desde el artículo 11 hasta el artículo 41. En el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran, y en la prevalencia del interés general. Yo no sé si ustedes han escuchado algo, y es que dice que yo puedo hacer lo que yo quiera siempre y cuando no pase al límite del otro. Claro, yo, Mónica, soy libre, yo, Mónica, puedo tener el cabello largo siempre y cuando no le afecte a nadie. Voy a decirlo en estos términos, discúlpenme si sueno grosera, no es mi intención, pero ¿a ustedes qué les importa que yo tenga el cabello largo? ¿O a ustedes en qué les afecta que yo tenga el cabello largo? Si yo me voy a vestir con los pantalones rotos, ¿a quién le afecta que yo me vista con los pantalones rotos? ¿Cierto? Pero ojo, si hay algo que yo estoy haciendo y que está pasando por los derechos de los demás, ahí como que la cosa empieza a afectar de alguna manera. Ejemplo, entonces, ¿qué pasa si Mónica quiere hacer una fiesta hoy en su casa? Mónica puede hacer la fiesta, siempre y cuando no pase el límite del otro, no afecte a los demás. Entonces, yo se los pongo en los siguientes términos. ¿Qué dice la norma o qué dice la ley o qué vendría diciendo la justicia en caso de que Mónica haga una fiesta durísimo, durísimo, durísimo? Va a decir, venga, o le damos la felicidad a Mónica, que es hacer su fiesta, o le damos la felicidad y la tranquilidad al barrio, al conjunto, al lugar en donde Mónica está conviviendo, porque está afectando a los demás con el ruido. Entonces, es a eso a lo que se refiere. Debe prevalecer el interés general. O voy a ponérselos en ciertos términos. Digamos que aquí en Colombia, como que no tanto, pero es como lo que pasa en las películas. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que en las películas llegan y dicen, venga, va a caer, va a explotar una bomba. ¿Qué preferimos? Ir y desactivar la bomba y digamos que arriesgar la vida de una o dos personas, o dejar que la bomba explote y mate a 100 personas. Estoy colocando un ejemplo como bastante dramático, pero es a eso a lo que hace referencia. Bien, entonces fíjense que lo mismo ocurre aquí con los demás artículos. Fíjense que lo que yo acabo de hacer es analizar solamente ese artículo, y miren todo lo que yo logré identificar solamente del primer artículo de la Constitución Política de Colombia. ¿Cuál es la idea o cuál es el ejercicio? Que ustedes hagan exactamente lo mismo con los 10 artículos. Vuelvo y les digo, aquí son 30 artículos que son corticos, concretos de comprenderlos. El preámbulo que ahí lo tienen es bastante corto, bastante concreto, y el análisis de los 10 artículos de la Constitución. Ojo, son los principios, es decir, en lo que se fundamenta el Estado colombiano, la organización del Estado colombiano, la población colombiana. Entonces, en ese orden de ideas, ese es el ejercicio que quiero que hagamos. Vuelvo y les digo, ustedes tienen los insumos porque dentro de la bibliografía del curso se les estableció, se les colocó de un buscador que se llama Vélez, se les colocó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución Política de Colombia. Sin embargo, yo les voy a compartir esta presentación en un PDF en donde ustedes van a poder consultar y poder ampliar en la información que corresponde a ello. ¿Bien? ¿Y qué es lo que ustedes van a hacer? Pues van a hacer una infografía. Y fíjense que aquí en este caso yo saqué 2 infografías de la red, son 2 infografías como muy generales, en las cuales les puede dar algunas ideas a ustedes del trabajo que van a desarrollar. Aquí en este caso, en la primera infografía, es parte de la Constitución Política de Colombia. Digamos que no es no es lo que ustedes tienen que hacer, pero les puede dar algunos indicios. Y en la segunda les están hablando como de algunos principios de lo que es la norma en Colombia y demás. Y aquí lo tienen organizado como en una linecita del tiempo, ¿sí? Esto es solamente como un ejemplo visual en el cual ustedes se pueden ubicar en el ejercicio que van a desarrollar. Bien.
Listo. Hasta aquí. ¿Tenemos alguna duda, pregunta, queja, recomendación, sugerencia? ¿O hasta aquí vamos bien? Bien, profe. Listo. Profe, una pregunta, cuando se refiere a infografía es de todo lo, es como un resumen o algo más generalizado, ¿me podría explicar? Es que no. Sí, digamos que me disculpas que en este momento no tengo abierta la guía, pero la guía dice que ustedes deben colocar como la relación, como lo que ustedes logran identificar de ellos. Entonces voy a ponerles un ejemplo así como muy rápido. Si ustedes se dan cuenta, perdón porque aquí no sé en dónde está. Bueno, digamos que dentro de esto, mire, aquí está, el tercero donde está ese bebecito. Fíjense que ahí hay un derecho que es el derecho a la vida, libertad y seguridad, ¿cierto? ¿Qué van a hacer ustedes? Van a decir, venga, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos está esa grande que es donde está, por ejemplo, el derecho a la vida. Ah, bueno, pero yo cómo lo voy a relacionar con el preámbulo, porque fíjense que aquí en el preámbulo dice que este documento busca fortalecer la unidad de la nación y asegurarnos a todos los colombianos la vida, la convivencia, el trabajo, ta. Fíjense que ahí de una vez está el derecho a la vida. Pero si yo voy aquí a la Constitución Política de Colombia, ¿qué es lo que me está diciendo de ello? Entonces, ¿cuál es la idea? Que yo identifique ese ejercicio. ¿Cómo pueden hacerlo? Como ustedes gusten. Digamos que la infografía es de total libertad, en la cual, ¿qué es lo que yo quiero identificar? Que ustedes realmente leyeron, interpretaron ese ejercicio y logran relacionar la importancia que hay entre estos tres estamentos o entre estos tres documentos. ¿Cómo lo quieren organizar? Como ustedes quieran. Si ustedes quieren dentro de su infografía colocar un espacio en el cual van a hablar de la declaración, otro espacio donde van a colocar la Constitución, háganlo. Si ustedes quieren colocar todo revueltico, háganlo. Digamos que aquí lo importante es que yo como tutora logre identificar, logre evidenciar que ustedes realmente hicieron un ejercicio de lectura y de interiorización de ello. ¿Por qué? Porque parte, vuelvo y les digo, claro, los conocimientos son importantísimos, pero más importante es la aplicación. Pero si yo no conozco, pues ¿cómo aplico? Entonces, digamos que aquí en este pedazo es una fundamentación teórica. Ustedes se van a dar cuenta que en la otra actividad también vamos a colocar la Constitución Política de Colombia, pero lo que vamos a hacer es parte de aplicación de lo que estamos trabajando en este momento. Entonces, sí es muy importante que lo tengamos absolutamente claro. No sé si ahora sí respondo tu pregunta. O sea, quiere decir que es un análisis, no, obviamente no copiar todo al pie de la letra, sino un análisis interpretativo de todo lo que hay con referente a eso que se explica, ¿sí? ¿Sí es así? Así es, tal cual. Ok, No lo ya puedes entendí. haber dicho de una mejor manera. Listo. Bien. Eso quería colocarles en cuanto al ejemplo de la infografía. Luego ustedes tienen que hacer una actividad, un trabajo que tiene que ver con el OVA, ¿cierto? Ustedes deben ir al Recursos Ciudadanos del Mundo que encuentran en el micrositio del CBL. Pregunta, ¿ustedes saben qué es el CBL? No, profe, Bueno, no, tutora. yo les voy a contar. Listo. Les voy a contar. El CBL es el Centro Virtual de Lectura, Lenguaje y Expresión de la Universidad. De hecho, voy a hacer una cosita. Les voy a mostrar. Yo vengo aquí, voy a abrir mi página de internet, está un poquitico lento, me disculpan. Aquí. Miren, ustedes van a colocar así como suena, C de casa, VELE, CBL. Pero permítanme, coloque, mira, aquí me aparece de primera. Centro Virtual de Escritura, Lenguaje y Expresión, CBL. Si ustedes ingresan, les voy a contar. Resulta que esto es una dependencia que hace parte de la Escuela de Ciencias de la Educación de nuestra universidad, más específicamente del programa de la licenciatura en inglés. No significa que sea solamente para la licenciatura en inglés. Voy a silenciar un segundito por aquí. Ya, listo. Listo. Entonces, no significa que sea solamente para la licenciatura en inglés o solamente para los de la Escuela de Ciencias de la Educación, no. Resulta que nosotros, los profesores del Centro Virtual de Escritura, Lenguaje y Expresión, somos las mismas personas que preparamos para Saber Pro. Si ustedes recuerdan o se han dado cuenta, las competencias genéricas que evalúa Saber Pro es lectura crítica, competencia ciudadana, razonamiento cuantitativo, comunicación escrita, y ya creo que ya. Y resulta, inglés, perdón. Y resulta que
nosotros somos quienes trabajamos ello. El curso Competencias Ciudadanas hace parte del Centro Virtual de Lectura, Lenguaje y Expresión. Y les doy la cuñita. En este espacio ustedes van a encontrar digamos que muchas herramientas con las cuales ustedes van a poder ampliar y pulir sus habilidades de todo lo que tiene que ver con la comunicación, con el lenguaje, con la expresión, con la escritura. Bien, aquí está como la generalidad. Pero lo más chévere de esto es que si ustedes dan clic aquí donde dice recursos educativos, ustedes ingresan y van a encontrar un montón de recursos que pueden servirles a ustedes. Si el internet me sirviera, les muestro. Pero resulta que además de eso, ahí es donde ustedes van a encontrar el mismo recurso que yo les coloqué a ustedes, el mismo recurso que les coloqué del OVA, pues ustedes también lo van a encontrar ahí. Ay, qué pena con ustedes, no me entró. Pero bueno, si ustedes ingresan acá, es mi internet que está como lento. Si ustedes ingresan acá, pues van a identificar que ahí aparecen no solamente los recursos de competencias ciudadanas, sino que ustedes van a poder, si gustan, hacer uso de los demás de las competencias genéricas. Y además de eso, fíjense que aquí hay un curso que es gratuito, que es sobre escritura. O bueno, la lectoescritura. Son cursos en los cuales ustedes pueden hacer absolutamente gratis. Además, encuentran videos donde hay sobre el párrafo, la ortografía, normas APA, etcétera, etcétera. Pero me disculpan que es que no me quiso entrar, no sé por qué. Pero digamos que son recursos a los cuales ustedes pueden ingresar. Me disculpan, pero no quiere entrar. Algo pasó. Pero bueno, digamos que en cualquier momento ustedes pueden ingresar. Volviendo a lo que veníamos nosotros. Ay, no sé por qué me sale. A lo que veníamos nosotros, entonces estamos aquí. Listo, entonces resulta que dentro de ello, entonces les voy a contar. Este recurso del OVA de Ciudadanos del Mundo nos coloca unas como generalidades que tienen que ver como con una situación en un colegio en el cual los niños, o una escuela en el cual los niños tienen un beneficio y empiezan como a discutir para quién es el beneficio, si solamente para los colombianos o también para los niños que tienen alguna procedencia de otro país. Entonces aquí en este caso yo quiero hoy recomendarles, además de lo que venimos trabajando, este artículo. Me encontré con un artículo que es muy chévere, muy interesante. Está un poquito atrasado porque es del 2019, no, atrasado no, viejito, porque es del 2019, pero nos dice muchas cosas que son muy importantes porque no solamente nos habla del proceso de migración, sino cuáles son las condiciones de la migración de los niños. No estamos hablando de la población adulta, sino de los niños. Y aquí fíjense que nos habla de algo bien chévere, bien interesante, en donde nos dicen, por ejemplo, cuál es la distribución de los niños de acuerdo a la edad y de acuerdo a la nacionalidad. Y nos colocan niños jóvenes y bebés, por decirlo de alguna manera, tanto colombianos como migrantes. Y fíjense que si nosotros vemos este primer cuadrito que está aquí abajo, fíjense que es muy similar. Los adolescentes, por ejemplo, miren el porcentaje de adolescentes en Colombia y el porcentaje de adolescentes de migrantes. Lo mismo de niños de primera infancia, en donde en Colombia para el año 2019 había más población y más población extranjera, por decirlo de alguna manera, entre la edad de 6 a 11 años, muy parecido a primera infancia. Luego, digamos que nos hablan sobre la responsabilidad que tiene el ICBF sobre la población infantil y nos dicen que el ICBF, independiente de la nacionalidad, brinda el mismo apoyo y acompañamiento a niños nacionales y extranjeros. Y finalmente nos hablan de un tema que también me parece que es bien interesante y es todo lo que tiene que ver con los embarazos. Y fíjense que decían que los embarazos de niñas entre 10 y 17 años de población colombiana estaban más o menos en el 3.5%, pero de población extranjera en el 8.9%. Entonces, fíjense que no solamente la población que está llegando a Colombia, sino la población que están haciendo aquí en Colombia, que son de procedencia extranjera. Eso como para que lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque debemos pensar y debemos enfrentar que hoy en día en Colombia es mucha la población extranjera con la cual nosotros convivimos y debemos convivir y los derechos que tiene también la población. Esto nos ayuda a orientar un poquitico para el desarrollo de ese ejercicio. Como yo les voy a compartir la presentación, ustedes van a poder tener acceso al documento. Aquí les coloqué el hipervínculo para que ustedes puedan revisar este artículo que me pareció muy chévere, muy interesante. Aquí coloqué solamente 3 ideitas rápidas, pero trae muchísima información que es bastante importante. Bien. Y finalmente, ustedes tienen que hacer un ejercicio que tiene que ver con las reformas. A ustedes dentro de la guía se les coloca unos insumos, unos recursos a los cuales ustedes pueden consultar, ¿cierto? Sin embargo, me pareció chévere
esta publicación que sacó El Espectador, en donde colocan cuál es el estado actual de cada una de esas reformas que propone el gobierno Petro o que están activas durante el gobierno Petro. Inicialmente, fíjense, o para ponerles de ejemplo, la primera, que es el cannabis de uso adulto, fíjense que aquí nos dicen en qué está, en qué posición está o en qué condición está. Pasó por un radicado, pasó por un trámite y luego está archivado porque, si ustedes recuerdan, esto se fue al piso y no lo aprobaron en el Congreso de la República. Luego, todo lo que tiene que ver con la jurisdicción agraria o la reforma agraria estuvo en un radicado, estuvo en un trámite y en este momento ya está aprobado. Profe, Bien. disculpe, la interrumpo. ¿Usted nos podría pasar ese enlace? Sí, señora, aquí está. Ay, yo estoy como lo. Míralo, acá está. Yo les voy a compartir el archivo y aquí está. También me pareció que es ¿Qué archivo interesante. por dónde lo compartes? Ya se los voy a compartir. En este mismo grupo les voy a compartir el PDF, donde está toda la presentación. ¿Listo? Vuelvo y les digo, digamos que lo que está en la guía de actividad fue lo que nosotros propusimos cuando hicimos el curso, pero haciendo la preparación de esta web me encontré con este insumo y me pareció que es bastante chévere porque digamos que los ubica. Además de ello, les muestra, bueno, digamos que para avanzar, le muestra el estado en el cual está la reforma actualmente, pero también si ustedes dan a clic acá, van a poder ampliar la información que hay de cada una de estas reformas. Entonces, sí es importante que la tengan como muy presente para el desarrollo del trabajo. ¿Por qué? Porque después de que ustedes hagan este ejercicio de entender, de interiorizar, de cada uno de ustedes elegir cuál es el que quiere trabajar, pues ustedes van a tener que pasar a la elaboración de un podcast. Para que lo entendamos y comprendamos un poquitico más, ¿qué es un podcast? Un podcast es una grabación de audio en el cual ustedes van a tener que hablar sobre el tema puntual. ¿Cuál tema puntual? Pues la reforma que cada uno elija en el grupo, ¿cierto? Aquí me parece muy importante que ustedes tengan presente que hay varias herramientas con las cuales ustedes pueden hacer los podcasts. Si ustedes quieren, lo pueden hacer aquí por Teams. Si ustedes quieren, lo pueden hacer por grabación de voz en una llamada. Bueno, digamos que esto es absolutamente libre y en la guía de actividad a ustedes se les da algunas sugerencias. Pero sí es importante, voy a decirlo en estos términos. El insumo o la herramienta que ustedes utilicen no importa, digamos que no hay camisa de fuerza. ¿Qué sí es importante? El contenido de lo que ustedes van a compartir. ¿Por qué? Porque no se trata de que ustedes hagan un archivo de audio en el cual van a leer una noticia, no. La idea del podcast es que usted en sus palabras hable del tema de acuerdo a la consulta previa que usted realizó. ¿Qué les sugiero yo? Hagan como una guía, hagan como un guión, como alguna generalidad para que ustedes puedan avanzar en el ejercicio. En la guía de actividad se les propone un tiempo límite. Sin embargo, si ustedes se extienden un poco, no pasa absolutamente nada. Si ustedes hacen un trabajo juicioso y si ustedes van a hablar más del tiempo, es porque seguramente ustedes tienen más argumentos con los cuales pueden trabajar. Bien, eso para que lo tengan presente. Ahora, en cuanto a ello, yo les voy a ofrecer en este momento la oportunidad de escuchar. Les voy a pedir 3 minuticos para que escuchemos el siguiente podcast, porque es importante la manera como hablan las personas ahí. Y digamos que ese es el punto en el cual yo quiero hacer mayor énfasis. Aquí. Listo. Aquí. Entonces, estoy aquí, lo voy aquí y para aquí. Para aquí. Listo. Agrandémoslo y reproduzcámoslo. Ay, qué pena con ustedes, es que el internet está como lento. Tenga listo el tinto, que ya llegan los huevos revueltos con los Qué pena, qué pena, qué pena. Voy a subirle volumen porque es que está muy bajito el volumen. detalles y entretelones del funeral de la reforma política, el primer gran proyecto que se le cae al gobierno. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es viernes 24 de marzo. Una reforma sin lista cerrada paritaria de género no vale la pena. Y yo le pido hoy al señor ministro y al gobierno que retire esta reforma que ya... La Comisión Primera del Senado fue el escenario donde velaron y enterraron a la reforma política, la primera gran apuesta del gobierno Petro por cambiar el sistema.
La reforma terminó llena de micos, como que los congresistas podían ser nombrados ministros de inmediato y les guardaban el puesto. Y al final la reforma no tuvo doliente. Pocos se adjudicaron la crianza del proyecto. Es una escena que ya hemos visto en el Congreso en la última década. Una foto que muestra que el Congreso es capaz de cambiar muchas cosas, menos la manera en que sus miembros obtienen y mantienen su propio poder. El detrás de cámaras, los datos y lo que significa la caída de la primera reforma del presidente en el Congreso nos lo trae Gerson Ortiz, el primer periodista de La Silla que repite huevo 2 días seguidos. ¿Qué más, Gerson? Repito porque hice mi propia reforma. Hola Tatiana, buenos días. En varias notas de La Silla y acá en Huevos tú contabas que la reforma se estaba llenando de micos y que así iba a ser difícil que el proyecto pasara sus 8 debates. Pero, ¿cuándo realmente comenzó a agonizar esta reforma? Tatiana, uno puede decir que la reforma quedó herida cuando llegó el cuarto debate, eso es por allá a finales de diciembre, cuando hablábamos que ya era un arbolito de Navidad, ¿se acuerdan? Eso pasó en la Cámara de Representantes. Es que cuando 187 políticos de todos los colores y todos los sabores empiezan a dimensionar lo que se les viene pierna arriba, pues la buena onda queda a un lado. Claro. Y esa vez quedaron en evidencia muchas críticas y muchos cuestionamientos. Sin embargo, pues el gobierno en ese momento logró sacarla adelante por 2 cosas. Primero, porque pues una primera vuelta de un proyecto de... Bueno, no la voy a dejar más porque digamos que lo que nos interesa del ejercicio no es escuchar lo que está ahí, lo que están diciendo ellos, sino entender de qué se trata el ejercicio del podcast. Ya te doy la palabra que. Entonces resulta que lo que se espera es que sea una comunicación que fluya, en la cual ustedes van a hablar del tema, es decir, de la reforma, pero ustedes no van a hacer una crítica política como el periodista que está ahí, sino que ustedes van a hablar desde su posición como ciudadano colombiano, si ustedes están de acuerdo, si ustedes están en desacuerdo, etcétera, etcétera. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. 2, debe ser una conversación fluida en la cual haya esa interacción. No se trata de que yo grabo y parezco una máquina como cuando yo estoy leyendo así, y luego silencio, se escucha como el pare en el podcast y pum, sigue el siguiente hablando y ni siquiera hablando, sino es leyendo. ¿Cuál es la idea de este ejercicio? Que sea un ejercicio interactivo, que sea un ejercicio dinámico, en el cual se vea que usted no está leyendo, sino que usted está dando una postura. En las posturas que ustedes dan, pueden darlas de acuerdo a la condición en la cual usted se encuentra en este momento. Voy a ponerles un ejemplo. No es lo mismo seguramente la postura que yo, Mónica, puedo tener si vivo en el centro del país y no va a ser seguramente la misma postura que va a tener alguien que vive, por ejemplo, en la región de la Amazonía o que, por ejemplo, está en la costa Caribe, por allá en La Guajira, por allá, no sé, en Santa Marta, no sé. Digamos que es muy diferente. Entonces, ¿cuál es la idea? Que se evidencie que es de su autoría, que es un ejercicio suyo, en el cual usted pasó por una interiorización y en el cual usted va a dar una postura específica con respecto al ejercicio que están realizando. Bien. Bien. Hasta aquí nomás llega nuestro encuentro del día de hoy. Acto legislativo no se le Ay, teniendo en niega a nadie, cuenta, mucho menos al gobierno. teniendo en cuenta que, digamos que ya que hablamos de las generalidades, de los temas puntuales, de la actividad que ustedes van a entregar. Entonces, en ese orden de ideas, quiero saber ahora si tienen preguntas, dudas, quejas, recomendaciones, sugerencias, porque si es que me dejan hablando mucho y como que quiero escucharlos a ustedes. Profe, Señor. buenas noches. Una pregunta, Claro. hablemos sobre lo que hay que hacer en el objeto virtual, que tengo dudas. Si hay Claro que que entregar sí. pantallazos al foro o cómo es. Gracias. Sí, dale, no te preocupes. Vamos a hacer una cosa para que nos quedemos a todos más claros. Yo no la tengo abierta, pero la vamos a abrir. Discúlpenme un segundo, no acá no. Ay, un momentico, qué pena con ustedes mostrarles el montón de archivos que yo tengo. Listo. Allí. En la guía del paso 2. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo como para que todos estemos hablando el mismo tema y para que veamos qué es lo que nos está calificando la rúbrica de evaluación? Ya digamos que hicimos la lectura de los documentos, y luego hicimos esa infografía, ¿cierto? Posterior a eso me dice, visite y desarrolle el recurso gamificado, tome pantallazos y responda a los siguientes cuestionamientos. Es decir, van a tomar pantallazo, pero aquí, ojo con algo. Si ustedes van a tomar pantallazo al desarrollo de toda la actividad, pues eso les va a salir larguísimo, se van a demorar un montón de... Es que yo no sé por qué no me quiero entrar acá. Se van a demorar un montón de tiempo y no es la idea.
¿Cuál es la idea de todo este ejercicio? Que ustedes saquen el pantallazo, sobre todo los finales, en donde les colocan la calificación. Quienes ya realizaron la actividad se van a dar cuenta que al final les arroja una calificación numérica. O, por ejemplo, hay una parte donde al final que ustedes tienen que, les dan unas palabras y ustedes tienen que crear la frase. La frase. Ese tipo de pantallazos. Con que coloquen 2 o 3 pantallazos es más que suficiente. Y después de eso, ¿qué van a hacer? Van a responder estas preguntas. ¿Por qué? Porque estas preguntas, digamos que van orientadas y direccionadas a lo que hemos trabajado en la parte teórica y a lo que acaban de realizar en el ejercicio. Ejemplo. La primera dice, ¿cuáles son las principales formas de proteger los derechos de la familia en la sociedad? Entonces, fíjense que ya nosotros hemos hablado de derechos, los que están en la Constitución, los que están en la Declaración de los Derechos Humanos, y ahora nosotros los vamos a aplicar teniendo en cuenta este contexto en el cual nos está pintando el recurso gamificado, en el cual nos está hablando de estos niños, del proceso migratorio, de los recursos que da el Estado para los niños, etcétera, etcétera. Y así tenemos que hacer con las demás preguntas. Eso es lo que tenemos que hacer. Fíjense que no es solamente una pregunta, sino que son 3 preguntas como complementaditas y en el cual ustedes van a tener que hacer la entrega. Aquí hay algo que es bien importante. ¿Cuál es la idea? Que cada uno de ustedes haga su ejercicio juicioso y coloque su trabajo en un documento de Word. ¿Por qué? Porque es que muchas veces el foro se llena de cosas, y no es la idea. La idea es que hagamos un ejercicio organizado y demás. Es por eso que si nosotros nos fijamos, lo que dice aquí abajo, me disculpa, me bajo un momentico, en la rúbrica, ya me pasé, no. En la rúbrica de evaluación, mire lo que nos está pidiendo. En este primero, en el de los textos académicos, es una infografía. ¿Qué es lo que me dice? Que haga una infografía en donde resuma, organice en temas, subtemas y conceptos la información presentada, que es la que yo les acabo de decir a ustedes. Pero además de eso, cuando mi compañero suba su infografía, yo tengo que hacerle un comentario. Y miren que eso es lo que me está pidiendo la rúbrica de evaluación. Es por eso que yo siempre les digo, hagan lectura de lo que está pidiendo la rúbrica de evaluación. Luego me está diciendo el segundo criterio, que el estudiante responde a esos cuestionamientos. Pues, ¿cuáles? Los que les acabo de mencionar, que es lo que ustedes me están preguntando. Entonces, ¿qué es lo que dice o qué es lo que se espera? Que desarrollen el recurso gamificado ciudadanos del mundo, que responda a los cuestionamientos y que presente con el pantallazo la evidencia del ejercicio. Es decir, donde se vea que usted desarrolló el ejercicio y no que está respondiendo las preguntas por responderlas, así sin desarrollar el recurso. Luego me está diciendo que el estudiante participa en la elaboración del podcast y comparte avances del mismo. ¿A qué me refiero eso? A que yo diga, venga, yo voy a trabajar X herramienta. Yo lo voy a hacer de esta manera, en donde en el foro se vea que ustedes están llegando a acuerdos de trabajo. ¿Y qué es lo que se espera? Que participe en la grabación del podcast y presente notas que evidencien que ustedes conocen del tema, lo que han trabajado. Entonces, por ejemplo, yo decidí trabajar en la reforma X. En torno a ello, pues coloque algunos apuntes o algunas notas de lo que usted espera hablar en la reforma, en el podcast, perdón, de esa reforma. Y finalmente, el cumplimiento del documento, que esta parte también es muy importante. Dice que el documento entregado reúne las características de contenido planteadas y ajustadas a la estructura estipulada. Ojo, ¿cuál estructura? Ahí arribita hay una estructura que yo les estoy sugiriendo en la guía de actividad. Que no contenga errores de redacción ni de ortografía y que haga uso de las normas APA en la escritura. Y que si en el foro se le solicitó ajustes, pues que haga los ajustes. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque si ustedes se dieron cuenta, para esta actividad inicial, el índice de similitud con la red era muy alto. Hubo gente que tuvo 60%, gente que tuvo hubo alguien que tuvo por allá hasta 80%. Digamos que en esta actividad inicial es completamente comprensible. ¿Por qué? Porque todos tenían que subir el mismo cuadro y era la misma información de los mismos cuadros, entonces el porcentaje de similitud era muy elevado. Sería un error mío si yo les coloco un 1 si tuvieran ese porcentaje de similitud tan alto. Pero digamos que de aquí en adelante, como ya la actividad es totalmente autónoma, digamos que no es tema de consultar y transcribir ni mucho menos, aquí sí hay que tener mucho cuidado con el tema de las normas APA. Es por eso que yo a la mayoría de ustedes les coloqué en los comentarios que tener mucho cuidado con el índice de similitud con la norma, con la red, perdón. Y ya, eso es lo que nos está pidiendo la guía de actividad. No sé si respondo las preguntas hasta el momento.
Sí, señora, muchas Rosa, gracias. Profe, otra pregunta. Qué pena. señor, tranquilo. O sea, en lo anterior que se habla de las reformas, ¿es escoger una de las reformas y hablar sobre ellas en el podcast? Sí, señor. Aquí dice, yo me pasé muy rápido. Qué pena con ustedes. Me pasé muy, muy rápido y no es la idea. Aquí dice, teniendo en cuenta las reformas que plantea el gobierno actual, es decir, la laboral, la agraria, la tributaria, la pensional y la de salud, que son como las más generales y las que nos afectan a la mayoría de la población, busque información y documentese al respecto de cada una de ellas. Entonces, aquí yo les coloco algunos ejemplos. Y luego dice, reúnase con su grupo colaborativo a grabar el podcast en el que deje ver su postura sobre lo que busca el gobierno y su viabilidad para la población en general, los pros, los contras, es decir, lo que hay bueno, lo que hay malo, bueno. En su participación, dejar ver la importancia del uso de los mecanismos de participación ciudadana. ¿Por qué? Y ojo, aquí hay algo bien importante y es lo siguiente. Cuando a mí me hablan de los mecanismos de participación ciudadana, yo les decía, no solamente es el voto, es el plebiscito, el referéndum, la consulta popular, la iniciativa legislativa, etcétera, etcétera. Y para muchas de estas reformas, digamos que cuando se les habla de ello, es por lo siguiente. Todas las reformas en Colombia se aprueban, rechazan o derogan por el Congreso de la República como rama legislativa, ¿cierto? Pero resulta que, no sé si ustedes conocen este proceso, pero también me parece importante que lo sepan. Cuando una ley se va a hacer ley, tiene que pasar por un proceso, por eso en el cuadrito mostraba que es cuando se radica, que es cuando, digamos, que se discute, cuando se aprueba, cuando se publica. Pero resulta que ninguna ley, ninguna pasa a ejecutarse o en funcionamiento hasta cuando no sea sancionada por el presidente. ¿Qué es sancionar? Para que entendamos. La sanción del presidente es que el presidente la firme y la publique. Bien. Es por eso que a mí no me pueden decir, ay, no me van a aplicar la ley que no ha sido firmada por el presidente. Si no ha sido firmada por el presidente, no es ley. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí en ese orden de ideas es que yo haga ver eso. ¿Por qué? Porque es que los que están aprobando, rechazando, derogando y sancionando las leyes son las personas que yo elegí. Entonces, digamos que aquí lo que yo los invito es a tomar una postura. No significa que yo voy a decir, no, yo estoy a favor de Petro o no, yo estoy en contra de Petro. No, no se trata de eso. Se trata de que yo tome postura y que yo diga, venga, es por eso que es importante saber a quién le voy a dar la posibilidad de que tome decisiones por mí. Yo no sé si ustedes son conscientes de esto, pero cuando yo le doy el voto a alguien, yo por ejemplo voy a votar por Pepito Pérez, cuando yo deposito el voto y le coloco la X sobre Pepito Pérez, yo le estoy diciendo, Pepito, tome decisiones por mí. Es como cuando a mí me dicen, venga, tiene una reunión y yo digo, ay, no puedo estar, pero entonces haga una carta en la cual usted autoriza que otra persona vaya. O haga una carta en la cual usted autoriza que esa persona recoja sus medicamentos, recoja sus exámenes. Estoy divagando y estoy colocando como ejemplos muy locos. Pero es exactamente el mismo ejercicio. En ese momento que yo deposito el voto, le digo, venga, tome decisiones por mí. Y ojo, cuando el presidente toma decisiones, no está tomando decisiones por él, está tomando decisiones por el número de personas que hayan votado por él. Y obvio, digamos que al ser la mayoría y al ser una democracia, pues vendría a tomar decisiones por todos. Entonces, en ese caso voy a decirles algo. Si, por ejemplo, el presidente hoy se le ocurre, voy a decir algo así como, es que no quiero herir susceptibilidades, pero bueno, el presidente se le ocurre una decisión loca. En ese momento, los ciudadanos, nosotros decimos, venga, no estamos de acuerdo, pero muchos de los que seguramente votaron por él van a decir, venga, yo fui la que le dije, venga, tiene la posibilidad de hacerlo. En mi caso,